Muy buenos días tengan, queridos hermanos. En esta mañana queremos cantar juntamente con ustedes estas hermosas alabanzas y quisiéramos que ustedes puedan acompañarnos desde el lugar que te encuentres. Hermanos, hermanas, pastores, ancianos, diáconos, chaurasan, hikishkasina tatitona rona kapa, leit ayanta kistine rakata manakam arun tasinyane, tatiton samaranyapa wasampi pansasin. Entonces, kamasti cha orasan leit asiana lectura bíblica, aquí posible parte. Entonces, Hechos capítulo
2:40. Akarona campe, ya karona campeo, Konawa Pedroja Jupanakaroja, Eochtana, Sarakilwa, Hitektapham, Akanyanka, Hucharan, Hakenakat Sasa. Kitinakatech Pedroro, Arunakaparo, Asinja, Iaosapkan, Ukanakaja, Diosaro, Kutikipstapjana, Wautisasina, Ukorosti, Makim Sawaranka, Hakenakao, Iausirinakaro, Yaphatana. Takenio sum Arkapjana, Kunhamteja Apostolanakaj, Yatichkana, Ukamarjama, Mainikama, Sumana, Hakasina. Ukamarakiwa, Tantastasipjana, Diosat, Maisnyatake, Antapachnyakisa. Ukamao Jupanakaja, Hakasipjana, Diosaro Takachimampi, Maisitaplaiko, Diosanaronaka Istapjataplaiko. Entonces, ukapi resultado, acá Evangelio, Palatapatja y Abjatan. Cámara que uchaja y acá libro, Paspa Hechos, Ucarlit Asian, acá Kamsiwa, capítulo 13. Antigua iglesia ja, Utjarakinwa, Profitanaka, Yatichirinaka, Ukanakasti, Akanakanwa, Bernabé Simón Sotini, Negro Sas Suticha Parakina. Serena Inkere, Abnakere, Erodisam Chica. Oiwatanaka, Saulo Kuna, Ma Oroja Kuna Pachateja, Jupanaka, Tatitoro Yopaichasiskala, Ukamarake, Ayonasipkana, Ukapachaja, Koyan, Ajayo Jupana Karo, Akam Sanwa, Bernabiampe, Sabolon Peru, Yakacharape Pjeta, Kauki, Lora Benakate, Jupanaka, Hausataja, Ukatake, Ukat, Tatitor, Maisina, Kamarake, Ayuna Sinja, Amparapan, Jupanakal, Lokata Sinwa, Kitapjana. Ukamau, Ukurunakanja, Diosanorapan, Trabacht Abjan, Manat, Hermanonak, Hermananaka, Hichach, Akpia te Kanyasach, Chimasan, Kanyapajane, Alek, Istawaña Kekete, Lectura divisional aquí usasin Hanokasti, Yate Kanyas, Humanakas, Ukamarakiwa, Akakas, Loravil, Procurañas Ataken, Ukaulit Aswaitan, Akalwatana, Aka lectura de Bíblica Oka, Kamaste, Takaka, Lit Atanakano, Tatito, 26 pan, Ist Atanakasarus. Bien, estimados pastores, también queridos hermanos y hermanas, pueblo de Dios, en esta mañana vamos a alabar al Señor del Himnario Poder del Evangelio número 296. Canta tu victoria, hermano, nunca desmayes en la lucha. Canta tu victoria, hermano, nunca desmayes en la lucha. Y en las pruebas y en las luchas a nuestro Salvador tenemos. Y en las pruebas y en las luchas a nuestro Salvador. Primeramente, les mando saludos a los pastores, a los hermanos de nuestra iglesia. Y mi nombre es Ruperta, desde Potosí. Y yo quiero ofrendar los alabanzas para este culto familiar, ¿no? Para
Aunque somos dos, aunque voy acompañado con mi hermanita, pero la palabra dice donde 2 o 3 en mi nombre se reúnen, yo estoy en medio de ellos. Así que vamos a ofrendar las alabanzas, amén. Vamos, queridos hermanos, pronto a predicar, llevando las buenas nuevas a los perdidos. Vamos, queridos hermanos, pronto a predicar, llevando las buenas nuevas a los perdidos. Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás cómo has trabajado para tu Señor? Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás cómo has trabajado para tu Señor? Si tu hermana está caído, tú levántale, desanimado se encuentra, ora tú con él. Si tu hermana está caído, tú levántale, desanimado se encuentra, ora tú con él. Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás cómo has trabajado para tu Señor? Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás cómo has trabajado para tu Señor? Si tu prójimo está lejos, lejos del Señor, predícale la palabra y salvo serás. Si tu prójimo está lejos, lejos del Señor, predícale la palabra y salvo serás. Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás a cómo has trabajado para tu Señor? Cuando Cristo venga, ¿qué cuenta darás cómo has trabajado para tu Señor? Amén. Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. Jesucristo poderoso, déjame llorar en tus brazos. Déjame contarte mis penas, deja que llore en mi alma. Déjame contarte mis penas, déjame llore en mi alma. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo, tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. No importa dónde yo vaya, nunca, nunca me desampares. No importa dónde me encuentre, nunca, nunca me olvides. Espero que sea de bendición a cada vida, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Amén, gloria a Dios, hermanos. De esta manera vamos a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas que hemos designado para nuestro Señor. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con
que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, de ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Jesús, te adoro por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra familia. Por eso te adoramos, Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, muy buenos días en el amor del Señor. En especial quiero saludar y felicitar a la Sociedad de Jóvenes Embajadores de Jerusalén de la Iglesia 12 de octubre, El Redentor, que hoy cumplen 48 años de vida. Quiero decirles que Dios les bendiga y sigan adelante, comenzando desde su directorio a la cabeza del hermano Brandon Naita Tawachi y George Baptista y otras hermanas que son parte del directorio y todos los jóvenes en general. Así es que, hermanos, en este momento quiero dirigirme más que todo a través de esta palabra que les voy a impartir más a los jóvenes. Entonces, pues, el tema que quiero impartirles es consejos para jóvenes con propósito. Consejos para jóvenes con propósito. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, hermanos, los jóvenes que han aprendido a vivir bajo los propósitos de Dios deben tomar muy en cuenta los consejos que quisiéramos ofrecer en este momento. ¿Cuáles serán esos consejos? Así que, joven señorita que me escucha, ya sea de la iglesia o de otras iglesias que siguen este medio, estas redes sociales, también pueden servirles para cada uno de ustedes. Comenzamos. Camine como Enoc. Camine como Enoc. Enoc caminó con Dios por muchos años. Y luego dice Génesis 6:24, y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Andar fiel con Dios, obedecer a Dios y persistir hasta el final. Eso es lo que hizo Enoc con Dios. El joven cristiano que quiera andar bajo los propósitos de Dios debe andar fiel a Dios, obedecer y persistir en el camino hasta el final. Dios le dará una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Corona incorruptible que está preparado para los vencedores. Así es que, joven o señorita, camine como Enoc. Luego, otro consejo: ore como Daniel. Ore como Daniel. Daniel, pese a fuertes adversidades y amenazado para ser echado al foso de los leones, según Daniel 6:10 dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como lo solía hacer antes. La adversidad y la amenaza no eran impedimentos para que deje de comunicarse con su Dios. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El joven cristiano que desea andar bajo los propósitos de Dios, a pesar de muchas adversidades y peligros con las que se confronta en su vida diaria, entonces nunca debe rendirse de orar a Dios. Allí está el poder y la fortaleza para su vida espiritual. El diablo lucha en cada momento y justamente el diablo busca que el joven o la señorita se descuide de los tiempos de oración, porque cuanto más descuida, su vida espiritual se va a ir debilitando cada vez. Así es que ore como Daniel. Otro consejo: adore como Abel. ¿Sí? Eso encontramos en Génesis 4:4. Abel adoró a Dios trayendo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel mostró sinceridad, reconocimiento y humildad a un Dios soberano, todopoderoso y santo. Y no lo miró así a su hermano Caín, porque no lo hacía de la misma manera. Entonces, joven o señorita, el joven cristiano que anhela andar bajo los propósitos de Dios debe adorarle con sinceridad, reconocimiento y humildad a un Dios todopoderoso, soberano, santo y justo. En todas las circunstancias de la vida, Dios se sentirá agradado por esas actitudes que muestran sus hijos. Así es que aprendamos a adorar como Abel. Otro consejo: obedece como Job. Job, después de haber recibido muchas pruebas, que todos nosotros sabemos la historia, todos sus animales se murieron y se lo llevaron sus enemigos y sus hijos murieron. En esa situación, Job dijo de esta manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todo, Job mostró a Dios su confianza, lealtad, obediencia y persistencia hasta el final. Hasta que al final Dios lo recompensó en gran manera. El joven cristiano que quiere andar bajo los propósitos de Dios debe andar en obediencia absoluta a Él en cualquier circunstancia de la vida, sea buena o mala. Debe ser fiel hasta el final como Job, y Dios también le recompensará un día. Así es que, jóvenes y señoritas, aprendan a obedecer como Job. Otro consejo: evangelice como Pedro. Pedro, recibiendo el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predicó el Evangelio de Cristo a una gran multitud. Y en Hechos 2:41 dice la palabra: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, muchas personas se convirtieron en ese día a Cristo. El joven cristiano que quiere vivir bajo los propósitos de Dios debe aprovechar todo el tiempo en proclamar el Evangelio de Cristo a los que no conocen a Dios. Para ello necesita valor y el poder del Espíritu Santo. Así es que, jóvenes y señoritas, vivimos los últimos tiempos con todo lo que observamos y nos hace cada vez más urgente el proclamar el Evangelio de Cristo para que muchos se arrepientan de sus pecados y sigan a Cristo. Muchos jóvenes y señoritas necesitan este mensaje y hoy tenemos que hacerlo. Otro consejo: trabaje como Nehemías. Nehemías, al observar que Jerusalén y sus muros estaban completamente destruidos, en ruina, pronto comenzó ¿a qué? A planificar,
organizar, dirigir y controlar, y les motivó a sus conciudadanos de esta manera. En Nehemías 2:17, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y todos les obedecieron y les dijeron, levantémonos y edifiquemos. El joven cristiano que anda o que anhela andar bajo los propósitos de Dios debe trabajar con ánimo y valentía en el puesto que se encuentra, sin olvidar planificar, organizar, dirigir y controlar para que todo salga bien. De lo contrario, si hacemos de una manera empírica, no va a resultar bien. Así es que para ello hay que realmente, hermanos, saber planificar, organizar, dirigir y controlar. Otro consejo: guíe como Moisés. Moisés, a pesar de tanta adversidad, con mucha responsabilidad, guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, alentando en momentos difíciles. Un día les dijo Moisés a los israelitas, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés mostró firmeza, valor y paciencia. El joven cristiano que decide andar bajo los propósitos de Dios debe guiar al grupo con firmeza, valentía y paciencia, sin dar lugar al desánimo, temor e impaciencia. Muchas veces esas actitudes nos llevan al fracaso. Así es que, joven o señorita, aprenda a guiar como Moisés. Otro consejo: luche como Pablo. Pablo tenía que luchar con muchos factores de su vida, con su propia carne, el mundo y Satanás. Tenía que luchar también con sus adversarios y herejías falsas. Por eso, acá en las Escrituras, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 o versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Se da de cuenta? Pablo, queridos jóvenes y señoritas, Pablo luchó con amor, valor y poder. De esa manera, él ha sabido persistir hasta el final, inclusive en su vida ministerial. Así es que, joven cristiano, el joven cristiano que desea andar bajo los propósitos de Dios, debe luchar diariamente contra el mundo, la carne y Satanás, que nos acechan cada día para ser consecuentes, victoriosos en la vida cristiana. Así es que, hermanos y hermanas, aprendamos eso de Pablo, a luchar como él. Finalmente, con esto termino. Viva como Cristo. El Señor Jesucristo, cumpliendo su ministerio en esta tierra, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de Él su carácter y su conducta ante los demás. Eso es lo que dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. El joven cristiano que quiere andar bajo los propósitos de Dios debe vivir como Cristo, mostrando su buen carácter y su conducta para ser sal y luz en este mundo. Eso es lo que nuestros amigos, nuestros vecinos están esperando de cada uno de nosotros. Entonces, jóvenes y señoritas, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que he querido decir en esta mañana? Es que he hablado de los consejos
dirigidos a jóvenes, pero también a los hermanos y hermanas que realmente están queriendo vivir conforme a los propósitos de Dios. Y en este momento, joven o señorita, quiero hacer una pregunta. ¿Realmente estás dispuesto a tomar en cuenta estos consejos que hemos mencionado? De repente lo estás haciendo, que Dios te bendiga. De repente te has olvidado o te has descuidado. Entonces, tienes que hacerlo pronto si quieres tener una vida cristiana victoriosa. ¿Qué debes hacerlo? Entrega en este momento tu vida al Señor. Determina obedecer al Señor en todo tiempo. Pide que Dios te llene con su Espíritu Santo para que sea tu guía. Vive diariamente como a Dios le agrada. Y de esta manera tú serás feliz. Caminarás fiel en el camino de Dios. Y un día, cuando tengamos que estar en su presencia, serás lo más dichoso. Que Dios te bendiga y que cada uno de nosotros, los cristianos, sigamos estos pasos, estos consejos para estar un día con nuestro Señor Jesucristo. Déjeme orar un momento. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por este tiempo que hemos impartido la palabra. Realmente tu palabra nos enseña muchas cosas. A veces nosotros nos descuidamos. Señor, ¿cuántos jóvenes y señoritas han escuchado esta palabra en este momento? Pido que tú le bendigas, que tú le enseñes a que cada joven realmente puede aprenderse de estos personajes y vivir como ellos, si realmente quieren vivir bajo tus propósitos. Porque tú nos has traído a este mundo para que podamos vivir conforme a los propósitos que tú nos tienes diseñado para cada uno. Ayuda a los jóvenes de la iglesia, Señor, el Redentor, a todos los jóvenes, para que ellos mismos aprendan a vivir de esta manera, si realmente están dispuestos a vivir conforme a tu propósito. Señor, pido que tú les ayudes a toda la juventud cristiana en Bolivia y en todo el mundo, para que ellos también aprendan a vivir de esta manera. Y a los jóvenes y señoritas que no te conocen, Señor, pido que tú realmente puedes hablar a sus corazones, para que un día ellos escuchen estas palabras, escuchen el Evangelio y te busquen a ti y se conviertan para servirte. Gracias, Jesús. Todo esto, Señor, te pedimos agradeciendo por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús.
testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh, porque los sanos somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Camilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Bien, hermanos Eddie, vamos a interpretar estos coros para animar a nuestros hermanos y que Dios los bendiga, animar a todos ustedes. Amén, hermanos Eddie. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pastores, hermanos, hermanas del cuerpo social, líderes de sociedades, líderes de ministerios, jóvenes, niños, hermanos y hermanas de la iglesia 12 de octubre, tengan ustedes muy buenos días en el amor del Señor. También hermanos, hermanas, saludarles a los jóvenes UJS de nuestra iglesia, embajadores de Jerusalén, por sus 48 años de vida espiritual. Muchas felicidades, hermanos jóvenes, que Dios los bendiga. Sigamos perseverando en el camino del Señor. Hermanos, hermanas, siguen adelante. Bien, hermanos, estas noches hemos estado en cadena de oración por las 5 personas vidas que no conocen al Señor. Hermanos, hermanas, es justo y necesario que en este tiempo de cuarentena, prediquemos o evangelicemos a los hermanos, hermanas que realmente necesitan, porque es un mandato del Señor, porque debemos evangelizar,
Como nos dice en la palabra del Señor, hermanos, en San Lucas, capítulo 15, versículos 10, así dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este tiempo, hermanos, debemos evangelizar. Evangelizar quiere decir, hermanos, dar buenas nuevas o buenas noticias, hermanos. También quiero orar en este momento por esas vidas que han aceptado o van a aceptar en estos días, hermanos. Podemos orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te doy gracias por este tiempo, por este medio, Señor, que tú nos das, Señor. Quizás no podemos reunirnos, Señor, en la iglesia, Señor, por esta cuarentena, por este COVID-19, Dios Padre bendito, que el mundo entero, Señor, está pasando, Señor, por esta enfermedad, Dios. Tú nomás, Señor, ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Señor, como iglesia 2 de octubre, nos hemos propuesto, Señor, de poder orar por 5 vidas, por 5 nuevas personas que te conozcan a ti, Dios Padre Santo, en este tiempo, Dios. Padre Santo, Señor, ten misericordia, Señor, que toque tu Santo Espíritu, Señor, a cada vida, a cada joven. Señor, quizás dentro del hogar tenemos a nuestros familiares que no conocen, Señor, a nuestros vecinos, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, Dios, en las universidades, a los jóvenes. Señor, tú puedas hablarles, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Todo tú te pido, Señor, Dios Padre bendito, entregándote cada vida en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hermanos, también quiero hacer la invitación por este medio a las personas o hermanos o hermanas nuevas para que podamos apoyar en la oración. Quizás están pasando tiempos de enfermedad o momentos difíciles, podamos apoyarnos. Puedan llamarnos en las pantallas que aparecen los números de celulares para que podamos orar por sus vidas. Hermanos, hermanas, muchas gracias. Que Dios los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y a todas sus familias. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Pastores, hermanos y hermanas, les saludo en la paz del Señor. Voy a dar la lectura, el anuncio del día de hoy, 17 de mayo. Ya comenzó esta semana la cadena de oración por los nuevos creyentes, los días lunes, miércoles y viernes, bajo una lista de 5 personas, sean familiares, amigos y vecinos. Ayer y hoy se está realizando lo que es el aniversario de los jóvenes embajadores de Jerusalén. A partir de las 6 de la tarde les invitamos a que puedan conectarse por las redes sociales de nuestra iglesia. El próximo domingo tendremos un especial por el Día de la Madre. Invitamos a todos los hermanos jóvenes y niños y enviar un video presentando saludos a su mamá, algún número especial que tengan ustedes. En otros anuncios tenemos, hermanos, el día de mañana, 18 de mayo, está convocando la UFS Distrito La Paz a un ayuno de fortalecimiento desde sus casas. Hermanos, en cuanto a los permisos, todos tienen sus permisos, hermanos, pastores y líderes, pero no falten al culto familiar que están realizando desde sus casas. Eso sería en cuanto a los anuncios, hermanos. Dios les bendiga, nos vemos el siguiente domingo.